ventricular izquierda, ojo, está poniéndole nombre y apellido. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo llega a superar los 80 milímetros de mercurio, ¿cuánto es la presión arterial? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues fue el sordo aquí. ¿Cuánto? 120,80. Ya, 120,80 generalmente, ¿sí? Por eso dice ahí, cuando la presión de 80, ojo, le pregunto para que quede remarcado lo que estoy hablando. El compañero dijo 80 y no está equivocado la diastólica. Entonces dice, cuando la presión del ventrículo izquierdo ha superado los 80 milímetros de presión diastólica que esté en la aorta, y cuando la presión ventricular pulmonar está hablando para el lado, primero me habla para el lado izquierdo, después se refiere al lado derecho, porque maneja otras presiones en el lado derecho, ¿sí? Porque fíjense, aquí es 80 y en el otro lado es menor, intensamente menor en el lado derecho, ¿sí? Y cuando la presión ventricular pulmonar supera los 8 milímetros de mercurio, o sea, supera la presión diastólica de la arteria pulmonar, en uno era 80 y en el otro está siendo 8, ¿verdad? ¿Sí? Se van a abrir las valvas sigmoideas aórtica y pulmonar, ¿de acuerdo? Y la sangre va a pasar de los ventrículos en las arterias correspondientes, de lo denominada expulsión, ¿sí? Sístole isotónica, que en el tiempo es 0,25 segundos. La expulsión tiene 2 etapas, y otros dicen hasta 3 etapas. Expulsión rápida pues porque ha generado presión, ¿no es cierto? Y a medida que el ventrículo va evacuando sangre, va a ir disminuyendo su presión. Pues hay una fase de expulsión rápida y una fase de expulsión lenta, cuando ya la presión del ventrículo ya empieza a claudicar. En la expulsión rápida dice, ocupa el primer tercio de la expulsión total, tiempo 0,09 segundos. En este tiempo, el 70% de la sangre se va a expulsar hacia los ventrículos. El 70% de sangre se va. ¿Sí? Luego viene la expulsión lenta. Ocupa las 2/3 partes del tiempo de la expulsión. O sea, va a durar 0,16 segundos. Va a producir la expulsión del 30% de sangre de latido. Al final del periodo de expulsión se cierran las valvas sigmoideas aórtica y pulmonar. ¿Por qué se cerrarán? Porque ya perdió presión. Y la sangre que ha pasado a la aorta, ¿qué ha hecho? Que aumente la presión. Y como ya la aorta ya está en sistólica, ya está en 120, y el ventrículo empezó a bajar, ¿sí? La sangre, ¿qué va a hacer? Va a querer regresar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo, y entonces que la valva se va a cerrar, va a impedir que la sangre regrese, ¿sí? ¿Queda claro, verdad? Protodiástole fisiológica, dice, ocurre durante la última parte de la expulsión lenta. Que está escrito aquí, ¿no? La protodiástole ocurre durante la última fase de la expulsión lenta. Por eso que hay una parte inmediata, una parte en el meso y una parte tele, ¿sí? Ocurre la expulsión. Los ventrículos comienzan a relajarse. ¿Sí? Ya se cerraron las manos, ya el ventrículo ya cumplió con mandar la sangre. Tengo valva auriculoventricular cerrada, ¿sí? Del ciclo anterior. Tengo la valva aórtica y pulmonar cerrada, que recién se han cerrado. El ventrículo se sigue relajando, sigue perdiendo presión, porque no está recibiendo ni sangre, ¿sí? Y más bien empezó a relajarse el músculo. La presión empieza a caer en el ventrículo. Los ventrículos comienzan a relajarse y la presión intraventricular va a caer a niveles inferiores a la de la arteria y pulmonar y aorta. La sangre sigue avanzando a estas arterias debido a la energía cinética acumulada durante la primera fase de la expulsión. Diástole ventricular. Tiene 2 periodos, igual como había una sístole, ¿sí? Isovolumétrica, también una diástole que se llama relajación isovolumétrica y otra fase de llenado ventricular. La relajación isovolumétrica, ¿cuánto dura? 0,08 segundos. Los ventrículos se relajan, pues isovolumétrica, ¿sí? No está variando el volumen, ¿sí? Porque el volumen en el ventrículo ha quedado sangre. El ventrículo no se ha vaciado en todo, ha quedado sangre en el ventrículo, que lo vamos a ver después.
No tengan la idea de que se contrajo el ventrículo, botó toda la sangre y se quedó en cero. No, señores. Una fracción, por eso es la de fracción de eyección, que vamos a ver después. Las válvulas, los ventrículos se relajan sin cambio de volumen. Yo todavía tengo las válvulas cerradas. ¿Sí? No entra sangre ni sale sangre porque están cerradas. Y la masa ventricular empieza a relajarse porque entra en diástole. ¿Qué significa? Que tu presión empieza a disminuir. Los ventrículos se relajan sin cambio de volumen porque las válvulas están cerradas. La presión intraventricular disminuye rápidamente y cuando llega a un valor inferior a la que ya existen las aurículas que se han ido llenando, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir. La relajación isovolumétrica ocurre entre el cierre de las válvulas sigmoideas y la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Esa es la relajación isovolumétrica, dice, ocurre entre el cierre de las válvulas sigmoideas y la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Diástole ventricular es el llenado del ventrículo. Se realiza en su mayor parte, 75% de manera pasiva, y a repetir lo que hemos hablado anteriormente. Y el 25% depende de la sístole auricular. Tiene dos periodos, el periodo de llenado rápido y el periodo de llenado lento. El de llenado rápido se da en el primer tercio de la diástole. ¿Cuánto dura esta cantidad? La sangre va a fluir rápidamente en las aurículas en los ventrículos, porque el ventrículo está relajado. ¿Sí? Seguimos con la diástole ventricular. La fase lenta, dice, ocupa los dos últimos tercios de la diástole. La sangre va a ir lentamente desde las aurículas a los ventrículos, debido a que ha disminuido ya el gradiente de presión, porque el ventrículo ¿y por qué disminuyó el gradiente de presión? El ventrículo se empezó a llenar de sangre, ¿sí? No se ha contraído, está llenando sangre. Y la aurícula, ¿qué hacía? Ha ido perdiendo sangre. Pues este gana presión y este va perdiendo presión, porque este va ganando volumen y este va perdiendo volumen. No estamos hablando ya de contracción de masas ventriculares. Durante el último tercio de la diástole ventricular ocurre la sístole auricular, que es un adicional de sangre hacia los ventrículos. En cantidad, ¿cuánto significa? 25% más. Volúmenes ventriculares. El volumen telediastólico ventricular. Su nombre lo dice, aquí no hay que ser, señores. Yo dije, medicina no es para gente inteligente. Si eres inteligente, mucho mejor. Medicina es para los comunes que somos todos nosotros. Si han pasado, como dicen, ¿no es cierto? Antes de que viniera ya le ganaron, como por ahí que mandan en internet. Tú ya eres un ganador, ya le ganaste a millones. ¿Sí? Cuando hubo la fecundación, ¿a cuántos millones de espermatozoides ya le ganaste? ¿Sí? Eres uno de los más capaces que puede existir en todos esos millones que existieron esa vez. ¿Sí? Por lo tanto, somos capaces y tenemos la capacidad de salir adelante. ¿Sí? Medicina no es para gente inteligente, medicina es para gente normal. ¿Sí? Pero gente normal disciplinada. Puedes ser muy inteligente y disciplinado, estás condenado al fracaso. Tienes inteligencia mediana y eres disciplinado, vas a tener mucho éxito. Puedes tener ciertas taras, pero eres disciplinado, también lo vas a conseguir. Te demorarás un poco más, pero lo vas a conseguir. Así que no estamos en desventajas. Volumen telediastólico ventricular. Cuando ustedes ya lo asimilen el concepto, ya no tienen necesidad de recordar simplemente el nombre que él dice, volumen, está hablando de cantidad, ¿no es cierto? Telediastólico, al final de la diástole, ventricular en el ventrículo. Ya me dijo todo, ya no tengo que por estar recurriendo al concepto. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Es la cantidad de sangre que existe en los ventrículos al final de la diástole ventricular. ¿Sí? O sea, me está diciendo, al final de la diástole ventricular, en otras palabras, me está diciendo, es la cantidad de sangre que tengo en el ventrículo antes de iniciar la sístole. ¿Sí? U otra forma, es la cantidad de sangre que tengo al final de la diástole, y estoy diciendo lo mismo. ¿Cuánto es el volumen de sangre en ese momento? 110 a 120 milímetros de sangre. El volumen telesistólico ventricular, su nombre, volumen tele, o sea, lejos, cuando ya la sístole ya terminó, ¿sí? Ventricular, ¿cuánto? ¿Qué me está diciendo? Defíneme.
cantidad de sangre que quede en los ventrículos después de la expulsión. ¿Sí? ¿Cuánto? 40 a 50 mililitros. Lo que les comentaba, cuando el ventrículo termina su sístole, no ha eliminado toda la sangre, es normal que quede esta cantidad. ¿De acuerdo? Si queda más, ya estoy entrando a una patología. Si queda menos, también estoy entrando a otra patología. ¿Sí? Volumen latido es la cantidad de sangre que se expulsa en cada ventrículo de la sístole. ¿Cuánto suma esto más esto y me da esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces ahí ya tengo definiciones. Volumen latido, 70 mililitros. ¿Qué cosa es? Es la cantidad de sangre que expulsa cada ventrículo durante la sístole. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde sale esto? De los marcos 120 que tuve al inicio de la diástole, ¿sí? Con 50 que me quedaron al final de la sístole. Entonces, ¿cuánto he botado? Simplemente restar. ¿Sí? La fracción de expulsión, cuando empiezo a relacionar esto, ¿sí? Porcentaje de volumen telediastólico que se expulsa durante la sístole, 60%. Entonces, ahí ya vengo a relacionar cuánto mandé y cuánto me queda. ¿Sí? Si me queda mucho, estoy hablando de una insuficiencia cardíaca, el corazón es incapaz de expulsar esa cantidad de sangre. Si voy a recibir 120 y estoy expulsando 20, ¿qué me está diciendo? Que ese corazón no está contrayendo adecuadamente. ¿Sí? La fracción, estoy mandando 20 centímetros de sangre, me estoy quedando con 100, entonces hay insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces tengo que tener claros esas denominaciones, esos conceptos. Cuando el corazón aumenta su fuerza de contracción, el volumen latido aumenta y el volumen telesistólico disminuye hasta 10 a 20 milímetros. Es normal que suceda eso. Dice, cuando el corazón aumenta la fuerza de contracción, el volumen latido va a aumentar, porque aumenta la propiedad inotrópica del corazón, la capacidad contráctil del corazón, y si aumenta su capacidad contráctil, tiene la capacidad de expulsar un poco más de sangre. Aumenta el volumen telesistólico. Cuando el corazón aumenta su fuerza de contracción, el volumen latido aumenta y el volumen telesistólico disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque expulsa un poco más de sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? El aumento de llenado ventricular puede aumentar el volumen telediastólico hasta 140 a 160 mililitros. Hasta ahí, el aumento de llenado ventricular puede aumentar el volumen puede aumentar. ¿Sí? El corazón puede aumentar su capacidad de recepción de. Y es ahí cuando ya, pues, lamentablemente en el curso que tenemos de repente del siguiente ciclo, tenemos un capítulo de fisiología del deporte. La fisiología del deportista, no del callejero de una vez a la semana, cada 15 días, cada mes, de ese tipo, ¿sí? Sino los que hacen deporte en forma continuada, ¿no? Un deportista profesional, que su fisiología es diferente. Los principios siguen siendo los mismos, pero tienen sus particularidades. Yo recuerdo muy bien, ¿no? No conocí ni siquiera su tiempo, en el Mundial de México. Pero sí lo han visto en la televisión, los que le gusta el fútbol, cuando comenta Velázquez, moreno, todo sin pelo, o sea, cómo cambia la gente. Cuando era joven, un tremendo hombre con una melena, tenía la cabeza redonda, porque era sano. El señor, cuando yo estaba haciendo cardiología en el hospital de Arequipa, todos entraban a hacerse su prueba después, cuando la selección se preparaba para ir a México. Tremendo, unos 90 millones. El monumento de su frecuencia cardíaca empezaba en 60 y cuando empezaba a entrar a la máquina bajaba 55, 50, 45 era su frecuencia cardíaca. ¿Sí? A cualquiera que hagamos 45 con suerte es paro cardíaco, pero en los deportistas no es así. El corazón ahí es más inteligente. ¿Qué hace el corazón para latir? Cualquier persona que vaya a correr el micro, nuestra frecuencia va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en ellos no, en ellos más bien baja su frecuencia cardíaca. Baja en nosotros porque la idea de aumentar nuestro gasto cardíaco, pero en el otro también va. ¿Qué contraproducente? Nosotros disminuyen la idea de aumentar el gasto cardíaco, pero en el otro disminuye su frecuencia también en el mismo objetivo de aumentar el volumen sistólico, la mayor cantidad de sangre que va a expulsar. ¿Sí? Mecanismos diferentes. Entre nosotros es equivocado, ¿sí? Porque al final va a llegar a claudicar. El corazón va a empezar a consumir más oxígeno y nosotros a caer en el vicio. En el otro no, en el otro su corazón empieza a llenarse con bastante cantidad de sangre
y también empieza a expulsar mayor volumen de sangre, ¿sí? Y así a los tejidos le va a ofertar una mayor cantidad de sangre. Este que ha latido 120 veces ha tenido que consumir ¿cuánto de energía este corazón? Y este que ha latido 50 veces ¿cuánto ha consumido de energía? ¿Cuál es más ventajoso? El del deportista, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es ahí cuando empieza a cambiar toda la fisiología, por eso hay un capítulo, un libro aparte, fisiología del deporte, igual que hay otra fisiología de las alturas. Tienen sus características, pero los principios siguen siendo los mismos, no varían. No son marcianos, siguen siendo humanos. La combinación entre un volumen telediastólico alto, aumento del llenado ventricular, y un volumen telesistólico bajo, aumenta la fracción de eyección. Es lo que les comentaba, ¿sí? Combinación de un volumen telediastólico alto, menor frecuencia cardíaca, le da más tiempo para que el ventrículo se llene, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lógico. Si ya no voy a latir 120, que se el otro recibe, ¿sí? Tiene un mayor volumen telediastólico. Y como dijimos, tiene una mayor fuerza de contracción, va a tener un menor volumen telesistólico. Y la fracción de eyección va a ser mucho mayor. La combinación entre un volumen telediastólico alto, aumento de llenado ventricular, y un volumen telesistólico bajo, aumento de la fracción de eyección, puede aumentar el gasto cardíaco, y eso es lo que busca en el cuerpo del deportista, ¿sí? Y también busca nuestro cuerpo eso, aumentar el gasto cardíaco, pero a base de ¿qué? De sacrificar el gasto de energía. Puede aumentar el gasto cardíaco hasta el doble por aumento del volumen latido. ¿Cuánto es el volumen latido normal? 70, ¿no es cierto? En este hombre, ¿cuánto es? 120, 140, ¿sí? Sin cambios de la frecuencia cardíaca, y yo diría aquí disminuyendo la frecuencia cardíaca. Funciones de las válvulas. Las válvulas tienen un objetivo, la sangre hacia adelante. Regreso, no. Si tengo problemas en que la sangre vaya hacia adelante, no me deja pasar, estamos frente a un cuadro que se llama estenosis valvular. Si la sangre en vez de ir hacia adelante también se regresa, estamos en un caso de insuficiencia valvular. Entonces, en conclusión, la función de las válvulas es que la sangre solamente vaya en este sentido, ¿sí? Hacia adelante. No hay regreso. Y si me impides la salida, estamos patológico. Si me permites el regreso, es patológico. La sangre debe ir. Las válvulas se abren y se cierran de manera pasiva. No tienen una función que ahí no interviene la conducción eléctrica. Las válvulas se abren y se cierran de manera pasiva. ¿En función de qué? De los cambios de presión que se va a dar en la cama auricular, ventricular y en las arterias. ¿Sí? Queda claro, ¿verdad? Estoy tratando de ser lo más claro posible, señores. No es difícil, vuelvo a decir. No es difícil. Conocer la competencia. A mí me dijeron que enseña anatomía y yo no me sentiría mal diciendo que es el aurículo, que es el ventrículo, que es el panique, que me sentiría mal. A los 5 minutos creo que me voy. Me sentiría mal. Porque no es mi lógica es que sea secuencial, que vaya corriendo las cosas. ¿Sí? Y eso es fisiología. Anatomía para mí es la foto. Fisiología es la película. Cuéntame la película cómo va. No estoy hablando más de anatomía, sino a cada uno le gusta el conjunto. La anatomía a mí me sirve para qué? Para cuando hago mi ecografía, para cuando hago mi ecografía músculo esquelético. ¿Sí? Tengo que saber anatomía. Pero no me gusta enseñar anatomía. Función de las válvulas cardíacas. Las válvulas auriculoventriculares. ¿La mitad de la cual lado está al lado derecho o al lado izquierdo? Izquierdo. La tricúspide está hacia el lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué se llama mitral? Porque tiene dos válvulas. Y tricúspide porque tiene tres válvulas. ¿Sí? Sus cuerdas tendinosas y los músculos papilares abajo. ¿No es cierto? Como un paracaídas está aguantado abajo. ¿Sí? ¿Qué cosas hacen? Van a impedir el flujo retrógrado de la sangre. ¿Cuál es su función? Impedir que la sangre regrese de los ventrículos hacia las aurículas. Esa es su función. ¿Cuándo? Durante la sístole ventricular. Se cierran al inicio de la sístole ventricular,
porque ya empezó la contracción isovolumétrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se abren al final de la relajación isovolumétrica, se cierran al inicio de la sístole isovolumétrica, ¿sí? Y se abren al final de la relajación isovolumétrica, contracción, relajación. Las sigmoideas aórtica pulmonar impiden el flujo retrógrado de la sangre desde la arteria aórtica y pulmonar hacia los ventrículos. Se abren al inicio de la expulsión, lógico, y se cierran al final de la misma fase. El cierre de las válvulas sigmoideas es más brusco y el flujo de la sangre a través de ellas es más rápido. ¿Por qué será más rápido? Porque el ventrículo está generando mucho más presión. ¿Sí? En una parte vamos a ver que, ¿cuánto dijimos que era la presión en las aurículas? ¿Cuánto era la presión? No, la primera temporada pasó esa presión en las aurículas. En el derecho era 1 y en el izquierdo era otro. Lo revisan, por favor. Si yo se lo digo igualito como se los he dicho hace 10 minutos, se lo vuelvo a decir, la enfermera se vuelve a olvidar. Pero si ustedes lo buscan, no se va a olvidar. Por eso yo pienso que una mamá quiere a sus hijos por eso, porque les costó. Les dolió mucho tener un hijo, por eso yo pienso que es la razón por la cual las mamás quieren mucho más a sus hijos que los papás. Pues yo no conozco muy poca mujer que deje a sus hijos, ¿no es cierto? Pero sí hay un montón de papás que dejan a sus hijos. Ser del inicio, entonces, las válvulas sigmoideas se cierran, dice, bruscamente. Las válvulas no tienen cuerdas tendinosas. ¿Cuál es la función de los músculos papilares? Estos músculos papilares que están sosteniendo las válvulas auriculoventriculares, tienen su origen en el músculo ventricular y se unen a las válvulas auriculoventriculares a través de las cuerdas tendinosas. Su papel es pirar de los extremos de las válvulas para evitar que éstas se puedan emertir hacia las aurículas durante la sístole ventricular. ¿Sí? Esa es su función. Es como si aquí empezara a generarse bastante viento y me va a querer abrir la puerta. ¿Sí? Y yo le pongo anclas a la puerta para que hasta un momento no sea, si no el viento va a ir hacia allá. ¿Sí? Si la cuerda tendinosa se rompe, que es posible que se rompa, ¿sí? Principalmente en los paracaídas se debe romper. ¿Sí? Si la cuerda tendinosa se rompe,